¿Qué tal? Bienvenidos a Debate en Cámara, el programa institucional de la Cámara de Representantes. Hace algunos días en la plenaria de la Cámara se llevó a cabo un debate de control político sobre la situación de orden público que actualmente atraviesa nuestro país. Un gran número de representantes de diferentes partidos políticos y regiones advirtieron que aunque no se desconocen los esfuerzos del gobierno nacional, en los últimos meses se han venido incrementando las acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley, en contra de la población civil y de la fuerza pública. Hoy con nuestros invitados analizaremos cómo se encuentra el país en materia de orden público, cuáles son algunas de las zonas más influenciadas por el accionar de los grupos violentos y cómo está actuando el gobierno nacional frente a esta problemática que ha dejado cientos de muertos y también de desplazados en nuestro país. Bienvenidos. Muy bien, y para hablar de este tema tengo tres invitados muy especiales que nos acompañan hoy en Debates en Cámara. Él es el representante Juan Carlos Martínez del partido de la U, representante por el departamento del Valle, integra la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que además se encarga también de temas de seguridad en el país. Tenemos también a Luis Eduardo Celi, sociólogo de la Universidad Nacional, experto en temas de orden público y conflicto armado. Y tengo al representante Hernando Hernández Tapasco, perteneciente a la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, hace parte del Polo Democrático Alternativo. Representantes, invitado especial, pues muchas gracias por estar con nosotros, por debatir este tema tan importante que es la seguridad nacional y el conflicto armado en el país. Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos. Para Juan Carlos Martínez Gutiérrez es un honor estar nuevamente llegando a los hogares de los colombianos a través de este importante programa de la Cámara de Representantes. Bueno, representante, usted es representante por la Circunscripción Especial de Indígenas, una persona también que sabe mucho del manejo de las tierras indígenas y el conflicto que hay en este momento entre las fuerzas militares, lo que está pasando también con muchos indígenas en el país y el conflicto armado en Colombia. Igualmente, buenos días a usted por invitarme al programa y a los colegas que me acompañan. Exactamente, yo considero que el conflicto armado y social y político que existe en el país ya tiene más de 50 años y se fundamenta precisamente en la inequidad que hay respecto a la distribución de la tierra. Inmerso en ese conflicto están las comunidades indígenas del país, las comunidades campesinas y las comunidades afrodescendientes, que sin lugar a dudas son las que más duramente las ha golpeado todos estos 50 años de larga violencia y guerra en nuestra Colombia. Bueno, comencemos. Representante Juan Carlos, ¿cuál es la situación que se vive en este momento en el país frente al conflicto armado? Pues es una situación delicada, preocupante, en el componente de enfrentamiento con la guerrilla siempre va a ser difícil. Una guerra de guerrillas es muy difícil para un Estado ganarla. Un guerrillero es guerrillero y al momentico puede ser campesino, al momentico puede estar de civil, no tiene que uniformarse para cometer un atentado. Por eso es tan difícil que el gobierno, a pesar de que haya identificado cuáles son según el ministro de Defensa, los 37 municipios que más están afectados por esos ataques de las FARC y del ELN, sea tan difícil, digamos, hacer presencia permanentemente allí, porque no se necesita que llegue un batallón de guerrilleros, con que llegue uno solo, con que coloquen una bomba en una motocicleta, en un automóvil, ya se hizo daño. Esa es una situación que el gobierno tiene que, lógicamente, solucionar, tiene que avanzar, tiene que ser garante para que la ciudadanía tenga tranquilidad, pero no es fácil. No es fácil y es un tema que vamos a debatir. ¿Qué está pasando con el gobierno? ¿Qué está pasando con la guerrilla? ¿Qué está pasando con el conflicto armado en Colombia? ¿Por qué no se ha solucionado? Y para eso también tenemos acá al sociólogo experto en tema de conflicto armado en Colombia. ¿Cuáles son los principales factores, Luis Eduardo, que llevan a que Colombia lleve más de 50 años en guerra? Bueno, primero que todo felicitarlos por tocar el tema, que es un tema central de la sociedad colombiana, el tema del conflicto armado y de la violencia. Como ya se ha dicho, es un tema histórico. O sea, llevamos medio siglo en este conflicto que se ha transformado y que ha cambiado, pero que yo diría que mantiene como dos temas centrales.
Uno es el viejo conflicto con las guerrillas, que como lo ha planteado el representante Hernando Hernández, está muy ligado a un tema rural, o sea, un tema de desarreglo en el campo. Esa es una raíz del conflicto. O sea, hemos tenido un campo demasiado desigual, demasiado concentrado. Si ustedes ven las cifras de concentración de la tierra, son impresionantes. El 1.5 de los propietarios, el 1.5% de los propietarios concentran el 40% de la propiedad rural. Eso es de un tamaño de inequidad y eso ha generado este conflicto armado, o sea, un desarreglo en el campo. Y la segunda raíz de este conflicto son las garantías de competencia política. O sea, en el país, los que han levantado otras banderas, los que han levantado otras iniciativas, en varios momentos de nuestra historia han sido recibidos a bala. Entonces, si tú tienes un campo con inequidad y la competencia política se hace con violencia, entonces eso generó un conflicto. Ese es el viejo conflicto con las guerrillas. Pero también tenemos también un largo conflicto que ha surgido, digámoslo, de unas fuerzas alimentadas por el narcotráfico y alimentadas por la defensa de un orden de propiedad rural, que es lo que se denominó el viejo paramilitarismo, que se ha transformado, se ha mutado, hoy lo denominamos como bandas criminales, pero que sigue siendo también un factor de violencia. Entonces, esos son los dos grandes factores de violencia que el país tiene que resolver y que tenemos que discutir cómo salimos de esta violencia, que pues ha sido un esfuerzo de 30 años. El presidente Belisario Betancur en el año 82 inició un proceso de paz, y ese proceso de paz, de diálogos y negociaciones, ha tenido varios momentos, pero desafortunadamente una parte exitosa, como fue el M-19 y otros grupos, y una parte pendiente de solucionar. Bueno, ahí cómo han actuado, por ejemplo, cómo ha actuado la comunidad indígena, cómo ha respetado o cómo ha violado o cómo se ha visto involucrado tanto por el Estado como por las fuerzas militares en el dominio y en el territorio de las tierras, y ustedes también haciendo parte del conflicto armado con las guerrillas, con el conflicto armado de las bandas criminales, ustedes que están metidos en las selvas de Colombia, que hacen parte del territorio de nosotros, de nuestro patrimonio. ¿Cómo han hecho ustedes, cómo ha hecho la comunidad indígena para salvarse de ese conflicto armado en Colombia? Bueno, digamos que en el país existen aproximadamente 1.400.000 habitantes indígenas, digamos, distribuidos por toda la geografía nacional. Respecto al conflicto, como lo decía hace un momento, nosotros creemos que estamos inmersos en medio de este largo conflicto y que realmente pues, nos afecta en lo que tiene que ver con lo social, porque siempre ha habido un abandono extremo del Estado hacia las comunidades indígenas. Se vienen negando el derecho a necesidades básicas sentidas de las comunidades indígenas, siempre se ha negado el derecho a la tierra y los territorios y se desconoce toda la normatividad, todo el derecho nacional e internacional que favorece a pueblos indígenas en nuestro país. Digamos, es la forma de vivir el conflicto desde lo social. Y el conflicto armado, sin lugar a dudas, nos afecta porque se vive con mucha crudeza en los territorios indígenas. Uno podría decir que los últimos años de confrontación se están dando en departamentos y comunidades indígenas de Nariño, el departamento de El Cauca, de Risaralda, del Chocó y de Antioquia. Entonces, los grupos armados ocupan los territorios, los grupos armados utilizan a la población civil en la confrontación, sea las Fuerzas Armadas del Estado, sea también los grupos al margen de la ley o los ilegales. Un poco lo que está pasando en el departamento del Cauca, sin lugar a dudas, es que hay, digamos, una resistencia civil de los indígenas, pero no como tal al Estado o a las Fuerzas Armadas, porque los indígenas siempre han reconocido el Estado de derecho, y digamos lo que están planteando es que están cansados de la guerra, que están cansados del conflicto, y el llamado que le hacen tanto al gobierno como a la insurgencia es que se sienten a hablar de paz, que realmente hagan la paz y que, digamos, no utilicen a la población civil, a la población indígena como escudos humanos de la guerra, y que no se asienten en los centros poblados urbanos, que no se asienten en las comunidades o en las
viviendas o en los bienes materiales de los indígenas, que no se asienten en los puestos de salud, en las escuelas. Un poco que se hagan a un lado y digamos que si van a pelear, que peleen, pero aparte, fuera de las comunidades, fuera del territorio, y que realmente no afecten y no involucren a la población civil. Eso es lo que está pasando en el norte del Cauca, pero también digamos hay reclamo de que esta guerra y toda esta confrontación no se trate de solucionar con más presencia bélica, con más batallones, con más brigadas, sino que realmente se solucione con inversión social, porque el Cauca también es una región históricamente abandonada en materia de inversión social, que en esas comunidades campesinas e indígenas del norte del Cauca, además de haber un conflicto, una violación permanente a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pues realmente hay una cantidad de necesidades sociales en educación, en vivienda, en trabajo, en alimentación, y unos temas realmente sin atender y sin cumplir sistemáticamente por parte de los gobiernos, lo que tiene que ver con el reconocimiento a resguardos indígenas, con el reconocimiento territorial y con la dotación de tierras para muchas familias que en estas zonas del norte del Cauca padecen de esa necesidad. Representante Juan Carlos, ¿usted qué piensa? ¿El gobierno qué está haciendo, qué debe hacer y qué es lo más correcto para solucionar este conflicto que también se está viviendo con los indígenas del Cauca? Por supuesto que no puede uno estar tranquilo hasta que no se reduzca al máximo toda la inseguridad que vive la gente nuestra, no solo los indígenas, sino los campesinos, las comunidades negras que están en sectores muy álgidos del país, en el Cauca, en Nariño, en el Catatumbo, en las regiones productoras de hidrocarburos. Desafortunadamente hubo un periodo largo de tiempo donde la guerrilla ejerció un dominio muy grande en algunas regiones y el gobierno fue saliendo, las estaciones de policía se fueron levantando y apenas venimos en un periodo reciente de 8 o 10 años donde ha vuelto la fuerza pública. Entonces pudo haberse dado que el vecino natural del indígena, el que tenía que acompañarlo, el que tenía que garantizarle esa seguridad que debió haber sido el policía o el militar, no estuvo. Y entonces, claro, se allanaron, se invadieron espacios de los indígenas por parte de unos actores que inicialmente hace 50 años a lo mejor tenían un interés distinto, evocando revoluciones que se han dado por todo el mundo, pero que hoy ya no tienen esos mismos ideales. La guerrilla hoy es una guerrilla narcotraficante, es una guerrilla que le hace daño al país, es una guerrilla que recientemente acaba de decir que frente al tema del secuestro no se comprometen, que si un soldado cae en sus manos es un prisionero de guerra y así lo van a tratar. Entonces no ve uno claro en esa doble moral de la guerrilla y de los criminales en general del país cómo realmente uno pueda poner en contexto un proceso de paz o un proceso que lleve a la concordia en general en el país. Y reitero, a propósito de la presencia en el programa de nuestro colega Hernando Hernández, en esos territorios de los indígenas y donde está la gente que más sufre por necesidades, por carencias, por distancias de los centros donde están las soluciones a temas de salud, a temas de educación, entre otros. Luis Eduardo, hace poco en Caracol un guerrillero de las FARC, alias Fabián Ramírez, dio una entrevista pues a este medio de comunicación diciendo que las FARC están pensando seriamente ya en una negociación de paz con el gobierno nacional y que no quiere decir que por cada cabecilla muerto en combate se esté debilitando la guerrilla, cabecilla muerto, cabecilla puesto. ¿Usted qué lectura le da a esto como sociólogo para el conflicto armado en el país? Bueno, la entrevista que pasó en Canal Caracol a un hombre importante de las FARC como es Fabián Ramírez. Digámoslo, Fabián Ramírez es, junto con Joaquín